Muy gentil, gracias. Hermanos, siendo las 7:30, damos inicio otro sábado de bendición del Señor, de revelación de Dios en nuestras vidas para poder practicar el carácter de Cristo. El día de hoy vamos a recibir una oración de parte de inicio de María Soledad. Yo les ruego, por favor, que nuestra mente, nuestra alma esté dispuesta al Señor. María Soledad, ¿nos ayuda? Sí, Martita, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor bendito, por este curso más que estamos recibiendo, por estas enseñanzas que tú nos das. Señor, bendice, por favor, a nuestro dirigente del día de hoy. Bendícelo, guíalo, Señor, y abre tú también, Señor, nuestro entendimiento. ¿Sí me están oyendo? Y abre nuestro entendimiento, Señor, Sí, en el nombre hermana. te pedimos, Señor, guíes este día en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Unas pequeñas instrucciones, hermanos. Mantener sus micrófonos apagados, mantener una escucha activa. ¿Qué es esto? Es tener una libreta de notas, un esferito, la Biblia, y sobre todo mantener nuestra mente y nuestro corazón dispuestos a recibir la revelación de Dios del día de hoy. Estará con nosotros el maestro Jorge Vaquero, quien es licenciado en Teología Pastoral con Semisud, maestría en Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, tiene un diplomado en Fe y Vida Pública por Cambridge. Actualmente sirve como coordinador de logística en Proyecto M25. Bienvenido, Jorge, gracias por tu tiempo y que sea el Espíritu de Dios con nosotros. Bienvenido. Gracias. Buenos días. ¿Me pueden escuchar? Ok, perfecto. Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Esta mañana que nos vamos a adentrar a estudiar un poco más acerca de uno de los pasajes de pronto en la historia del Antiguo Testamento más interesantes, pero que al mismo tiempo nos permiten entender cómo cierto momento de la historia del pueblo de Israel se interpretó de cierta manera para ser explicado a otros pueblos y a otras generaciones. Para ello me gustaría que por favor pudieran compartir las diapositivas. Yo las envié, o si no las comparto yo desde acá, no hay ningún problema. ¿Me confirma? Sí, estás habilitado. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Las diapositivas van a estar para ustedes disponibles luego. Y tengo un par de preguntas también que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. La primera de ellas, que creo que ustedes la tengan en mente, es ¿qué viene a sus mentes cuando hablamos de Sodoma y Gomorra? La segunda de ellas es ¿dónde o cómo aprendimos de esto? Tenga esas dos en su mente. Y empezaremos entonces con un par de estas preguntas. Podemos revisar de pronto un par de personas que las tengan. Voy a tratar de compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? Entonces, ¿qué entendemos por Sodoma y Gomorra? ¿Algún ¿Puedo? voluntario? Sí, claro. A ver, soy María Soledad. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades pervertidas que se pervirtieron en gran potencia. Y entonces fueron las ciudades que el Señor las castigó. Ok.
Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario? Yo. Ok. Sí. Sodoma era una ciudad que estaba, según la Biblia, estaba, tenía hombres malos y pecadores, dice la Biblia. Ujú. Y entonces Jehová por esta razón se enojó y hizo llover sobre esta ciudad azufre. Ujú. Y luego vino la destrucción y bueno, el pecado también siguió aumentando mucho más Ok. hasta que vino la destrucción total de la ciudad. Ok, muy bien. Ok. Entonces, con esta primera pregunta en mente, podemos entonces entender que nosotros entramos ya a comprender la idea de Sodoma y Gomorra desde lo que hemos leído de la Biblia. Entonces, pero esta mañana vamos a tratar de leerlo desde el pasaje en el que encontramos el texto de Sodoma y Gomorra. Como ustedes saben, el mayor relato de Sodoma y Gomorra lo vamos a encontrar en el libro de Génesis. Así que les voy a pedir que tengan su Biblia, lista en el libro de Génesis. Vamos a estar leyendo algunos pasajes de Génesis y también otros pasajes posteriores en otros libros de la Biblia, porque vamos a entender cómo Sodoma y Gomorra presentan un ideal que va a ser utilizado por otros autores bíblicos para explicar ciertos comportamientos o explicar ciertas condiciones y conductas de otros pueblos. Entonces, para ello, para poder entender a Sodoma y Gomorra y cuál es su importancia dentro del texto del Antiguo Testamento, primero debemos partir de entender un contexto literario. ¿Dónde encontramos el texto de Sodoma y Gomorra dentro de la Biblia? Para ello podemos leer entonces primero Génesis 13:10. Si hay algún voluntario que nos pueda leer Génesis 13:10. Mientras tanto, otra persona puede tener el 13:13 disponible, por favor. Génesis 13:10. Dice la palabra del Señor. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Muy bien. Entonces, este primer pasaje es la primera mención que tenemos en la Biblia con respecto a dónde estaban Sodoma y Gomorra y nos dan luces de cuál era la condición de este lugar, hablando geográficamente. ¿Qué sucede en este momento? Entiendo yo que ustedes hablaron la semana pasada con respecto a los patriarcas. Entonces, entendemos un poco más el contexto histórico de este tiempo. Pero, ¿qué sucede en este pasaje en general? Vamos a encontrar que existen diferentes personajes que vamos a tener que prestar atención. Y más adelante vamos a trabajar con estos personajes. El personaje que aparece en este primer texto es el personaje de Lot, quien entenderemos más adelante que es el sobrino de Abraham. ¿Qué es lo que hace Lot en este pasaje? Él se para dentro de un monte, encima de un monte y mira un valle. Y en este valle, que parecía paradisiaco, es decir, había una comparación. El escritor del texto lo comparaba casi como el jardín del Edén, porque decía que parecía un jardín. Pero al mismo tiempo, el escritor de este pasaje se entiende que también lo compara con otra versión, una versión que decía que era parecido a Egipto. Y finalmente, el autor de este texto nos dice que es allí donde estaban situadas Sodoma y Gomorra antes que el Señor la destruyera. Entonces, el autor de este pasaje, que en primer lugar nos presenta y nos introduce a dónde estaban Sodoma y Gomorra, nos presenta tres versiones de qué era Sodoma y Gomorra. El primero de ellos es que era un lugar paradisiaco, era como un jardín. El segundo de ellos es que hace una comparación con Egipto. Entonces recordemos que estamos hablando de muchos pueblos nómadas que estaban con sus carpas, que se movían de un lugar al otro, e incluso Abraham era parte de ellos. Vamos a leer en diferentes textos que Abraham tenía hombres, tenía siervos, siervas y tenía carpas que se movilizaban de un lugar al otro.
Incluso la Biblia sostiene de que fue Dios mismo el que le dijo, toma tus cosas y vete a otro lugar, y lo movió desde Ur de los Caldeos, cuando su lugar natal. Entonces, esta comparación de pueblos nómadas con un imperio ya establecido nos puede llegar a entender entonces, nos puede hacer entender cómo había esta comparación entre pueblos pequeños y pueblos grandes, o ciudades grandes, o imperios como el de Egipto. Y la tercera característica que nos presenta el escritor de este pasaje es que también es importante notar que a pesar de que había un jardín y que era paradisíaco, el segundo es que su belleza se comparaba casi que a la de Egipto, de una ciudad o una sociedad desarrollada, es que también este fue destruido. Y lo encontramos como puesto entre los pasajes como algo que fue destruido a causa de qué. No nos menciona, simplemente nos dice que fuera destruido la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces, este pasaje nos ayuda a entender de mejor manera qué es lo que está sucediendo en ese momento, en ese lugar. Pero continuando con el contexto literario, nos vamos a enterar de que en el 13:13, si usted me puede acompañar al versículo 13:13, perdón, capítulo 13, versículo 13, si hay algún voluntario que lo quisiera leer. Buenos días. Buenos días. La palabra del Señor dice, los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Ok, muy bien. Entonces, luego de que hay esta descripción, el versículo 12 y el versículo 13 se hacen cargo de explicar cuál es la situación de nuestros dos personajes en el Génesis. El versículo 12 dice, Abraham se quedó en Canaán y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle, cerca de la ciudad de Sodoma. ¿Qué es lo que sucede? Las ciudades del valle se refiere entonces a este valle donde estaban ubicadas las 4 ciudades. Entre esas 4 ciudades estaba una que se llamaba Zoar, otra era Sodoma, Gomorra, y todas estas estaban dentro de un valle llamado el Valle de Sidim. Este valle estaba localizado entonces en lo que es el río Jordán. Todas estas compartían ciertas características, todas eran caracterizadas como ciudades bellas, comparables con Egipto, y que fueron destruidas 2 de aquellas ciudades que estaban allí. Sin embargo, el versículo 13 nos menciona quiénes eran los habitantes de esta ciudad. ¿Qué dice la Biblia? Que eran habitantes malos y cometían horribles pecados contra el Señor. Estoy leyendo por si acaso la versión Dios habla hoy. Si usted tiene su versión, de pronto varía un poco la Reina Valera. Sin embargo, el versículo 13 nos deja claro quiénes eran los tipos de habitantes que estaban en ese lugar. El escritor del texto entonces se prepara analizando entonces a estas ciudades. Recuerden, tenemos en el libro del Génesis, tenemos a 2 figuras importantes en esta sección. Tenemos por un lado a Abraham, quien es quien sigue la voluntad del Señor y es quien sigue el mandato del Señor y se queda en Canaán. Pero también tenemos entonces que presenta a Lot, quien es como una versión una contrapropuesta de quien era Abraham. Entonces vamos a encontrar que estos 2 personajes se van encontrando de diferentes maneras y sus historias se van interlazando. Se van a entrelazar y lo interesante va a ser que este entrelazamiento de estas 2 historias va a ser una comparación entre lo bueno y lo malo. Es decir, el autor del libro va a estar muy interesado en utilizar las 2 figuras para explicar qué es y qué no es. Entonces, con esta idea en mente de qué es y qué no es, podemos adentrarnos a entender un poco más cuál es la intención del relato de las ciudades de Sodoma y Gomorra y sobre todo de la destrucción de estas 2 ciudades. Sin embargo, tenemos que continuar con el contexto literario para entender un poco más qué es lo que quiere el autor y cómo va construyendo su historia. Es allí entonces donde nos podemos encontrar con los diferentes relatos que tenemos sobre el pacto que hace Dios con Abraham. Recordemos, tenemos 2 personajes, Abraham y Lot. El autor entonces empieza mencionando cuál es la alianza que hace Dios con Abraham. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 15. Si tiene su Biblia, la puede abrir en el capítulo 15. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer solamente una sección. Están hablando Dios con Abraham. Lo vamos a encontrar como Yahvé o Señor. Y el versículo 6 dice lo siguiente.
Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo: yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como descendencia. Entonces, el autor está presentando a Abraham como una figura positiva, como aquel ideal, como aquel que había aceptado primero a Dios para luego ser tomado y llevado a otro lugar. Aquí en esta sección empieza a tomar valía e importancia también la condición geográfica donde estaban ubicados los personajes de esta historia. Hablamos entonces primero de una caracterización de dónde estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero ahora el autor está pasando a explicar un poco más sobre cuáles eran las condiciones y los movimientos geográficos. Hemos escuchado hasta ahora Canaán, hemos escuchado el valle de Sidim, donde estaban las ciudades, y ahora nos presentan a Ur de los Caldeos. Sin ir más allá para entender dónde estaba Ur de los Caldeos, podemos entender de que existe un traspaso del Señor de un lugar a otro. Y le dice: lo hice contigo por esto, para darte la tierra como herencia. Nos damos cuenta entonces que la tierra empieza a tomar un significado importante para el autor. Es por ello que esta alianza la podemos ver como una alianza más agrícola. Esta primera señal de alianza es una alianza que está más relacionada con la tierra, con la producción. Más adelante, si usted lee el versículo 9, Dios le pide a Abraham que haga lo siguiente: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Es decir, esta primera narrativa se enfoca mucho más en aquella agrícola y en aquello que se produce, en los animales. Esta primera versión de la alianza de Dios con Abraham para dar la tierra como herencia nos va a hacer llevar a esta idea de, ok, hay una pequeña conexión entre la tierra, lo que produce, y la identidad del pueblo. Entendamos entonces que la tierra, el lugar donde pertenecen los personajes, les va a dar cierta identidad, quiénes son. Entonces, con esta idea en mente, pasamos al capítulo 17, donde existe una nueva característica de este pacto, y este pacto pasa a algo más profundo, por así decirlo. Si vamos al capítulo 17, podemos leer en los versículos del 3 al 15. Los primeros versículos son una introducción, pero lo más importante que vamos a encontrar aquí va a ser que Abraham cambia su identidad. Es decir, su nombre es cambiado. ¿Alguien puede leer, por favor, los versículos 3 al 5? Del capítulo 17. Buenos días. Buenos días. La palabra de Dios dice, capítulo 17:3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ok. Entonces, el pasaje 15 nos prepara para entender la importancia de la tierra y la producción y los animales, este pacto agrícola. Y nos introduce al tema de la tierra y lo relaciona con la identidad. Entendimos entonces que lo menciona Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, es decir, hay una conexión directa entre el lugar de origen y la identidad de la persona. Pero cuando pasamos al capítulo 17, entendemos que hay un pacto que va mucho más allá. Este pacto de Dios primero trata de cambiar la identidad de la persona, trata de cambiar la identidad de Abraham. Y por eso hay ese cambio del nombre, de Abraham a Abraham. Entonces, tenemos primero este cambio e existe también ahora una introducción más global de lo que son las naciones. El autor al parecer está intentando decir de que existe también un factor que es las naciones, los otros, los extranjeros. Y esta clave, esta pequeña figura, va a jugar un papel fundamental en el resto de la historia de Abraham y Lot. Entonces tenemos la idea de identidad conectada con la tierra, tenemos la idea de cambio de identidad y tenemos la condición de conexión con otras tierras, con otras naciones. En el libro del Génesis, especialmente en esta sección, vamos a entender mucho la idea de nación escogida y nación extranjera.
Es decir, existe esta pequeña tensión. Por lo tanto, podemos entender de que existe una reversión o una relectura de lo que es la identidad por parte del autor. El autor empieza a forjar entonces quiénes son aquellos que se consideran a sí mismos como seguidores de Dios, de Yahvé, y aquellos que son escogidos por el pacto. Pero también el autor empieza a desarrollar la idea de qué es lo que sucede con los que no continúan con ese pacto, con aquellos que no cumplen con ese pacto. Ahora, ¿cuál es el pacto? Para el autor del Génesis, el pacto está forjado por diferentes elementos. Este pacto, esta alianza que Dios hace con Abraham, es un pacto que en realidad no se trata solamente de seguir su ley. Recuerde que en este momento no existe una ley. Recuerde que en este momento del relato no existe 10 mandamientos, no existen una clara definición de qué es lo que Dios quiere de su pueblo, sino que existe una alianza. Y esta alianza dice que Abraham va a ser el padre de todas las naciones. Pero ¿qué implica ser el padre de todas las naciones y qué significa heredar todas las naciones? ¿Estaba acaso hablando el autor de una conquista, de una guerra en el que Abraham iba a hacerse el rey de todas estas tierras? Y esto nos lleva a pensar entonces que de pronto el autor podría estar hablando de que el pueblo de Abraham, siendo tan pequeño, este pequeño grupo de personas nómadas, iba a conquistar a otros pueblos grandes como el de Egipto. O tal vez el autor del Génesis estaba preparando y estaba promoviendo otro tipo de conquista y otro tipo de heredar. Y esto es lo que vamos a analizar durante la lectura de Sodoma y Gomorra. Entonces, tenemos la primera sección, que es el cambio del nombre. Tenemos este cambio de identidad, que es lo que sucede durante los primeros pasajes de este capítulo. Pero tenemos también una caracterización que es diferente a la caracterización presentada en la primera alianza en el capítulo 15, que la vamos a encontrar en los versículos 9 al 14. Se menciona entonces la circuncisión. ¿Alguien, por favor, puede leer los versículos 9 al 14? ¿Algún voluntario? Los versículos 9 y 14. A ver, Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidéis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ok, muy bien. Entonces, lo primero que podemos entender de este pacto es que este pacto promete algo. Es decir, si Abraham se sostiene a este pacto, será el padre de las naciones. No hay una explicación clara en este pasaje de qué significará ser el padre o heredar las naciones, si se trata de un conflicto bélico o se trata de que va a ser una conquista a través de la fuerza o va a ser la implantación de nuevos territorios por parte de los hijos de Abraham. Hay diferentes ideales dentro del contexto de la escritura del autor. Sin embargo, cuando continuamos leyendo, este pacto requiere algo por parte de Abraham. A diferencia del pacto del capítulo 15, en el cual Abraham es enviado a traer animales, en el pacto necesita de una prueba física. Es decir, necesita que Abraham haga algo dentro del cuerpo de la persona que va a ser parte de este pacto. ¿Qué es lo que sucede con esto?
Este pacto lleva a la idea entonces de que la identidad es algo que va dentro de la misma persona. Y esta identidad, esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de ser parte del pueblo, va a incluir no solamente a aquellos que son y a aquellos que no son. Vamos a entender entonces que el pacto que hace Abraham lo caracteriza el texto como un pacto perpetuo. Es decir, un pacto usando la palabra en hebreo olam. Es interesante porque esta palabra nos hace hablar de un tema de continuidad. Y no habla, interesantemente, no lo dice como un pacto para siempre, porque sería otra palabra en el hebreo, sino un pacto continuo. Es decir, que esta continuidad empezó desde tiempos antiguos. El escritor del texto utiliza la palabra olam para entender de que el pueblo, que Abraham, siempre tuvo una conexión con Dios. Es decir, este pacto cubría lo anterior y lo posterior a Abraham. Con la idea entonces de este pacto, podemos entender de que Abraham iba a incluir no solamente a aquellos que eran de su descendencia, sino a aquellos que eran considerados también como ciudadanos de segunda clase o aquellos que podían ser comprados, que eran los esclavos, quienes generalmente eran caracterizados como los extranjeros. El final del versículo 12 dice: lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo comprado por dinero a cualquier extranjero. Es decir, la identidad de este pacto, la característica de este pacto es que iba a ser global. Es interesante porque el Antiguo Testamento en general va a mostrar esta idea de inclusión del pueblo únicamente a aquellos que son descendientes del linaje de los israelitas, de los hebreos. Y solamente será el Nuevo Testamento el que presente la idea de esta evangelización, entre comillas, hacia otros pueblos, hacia otras naciones. Sin embargo, el escritor del texto de Génesis está interesado en incluir a otras naciones. Está interesado en incluir en esa identidad de pueblo escogido, en esa identidad de pueblo que sigue los mandatos de Dios, a aquellos que no forman parte de la tradición o que no forman parte de la herencia. Y para ello Dios utiliza una figura, la figura de Abraham. Pero para hacer ello y con esta identidad, el relato del Génesis 17 no solamente cambia el nombre de Abraham, no solamente cambia su identidad, no solamente establece una característica de este pacto y de esta transformación para ser pueblo, sino que también lleva a una reestructuración del orden familiar. Si usted puede leer, por favor, los versículos 19 al 21. Amén. A lo que Dios contestó: pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré, yo lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara, de aquí a 1 año de estos días. Ok. Entonces, para el escritor del texto, es importante reconocer lo que sucede con Agar e Ismael. Agar, si leemos la sección anterior a este pasaje, vamos a entender que Agar era una sierva de Abraham y es aquella que tiene una hija para Abraham. Para este momento de la historia era muy importante para estos pueblos nómadas tener descendencia, para que no se acabara con su pueblo o con su pequeño grupo de personas. Y aún más importante, que tuviera un hijo varón para que pudiera seguir con el liderazgo de estos pequeños pueblos nómadas. En esa intención nos cuenta la Biblia que Abraham quería tener un hijo y Sara es aquella que le provee a Agar, a la sierva, para que tenga un hijo, a Ismael. Entonces, con toda esta figura, con todo este problema familiar sucediendo en el que hubieron estas intenciones, Dios lo toma en consideración de acuerdo al escritor y les dice: ok, lo que haremos entonces es una reestructuración. Este orden familiar entonces va a ser
Tu hijo Ismael también será parte de mi pacto. Y tu hijo Ismael, aquel que ha nacido de una egipcia, que también es una extranjera, también recibirá mi herencia. Pero al mismo tiempo, Isaac, el hijo que tendrás, que por cierto aún no es mencionado, aún no existía para el momento de este relato, también será heredero de lo que tú tendrás. Entonces, el escritor está muy preocupado en establecer un nuevo orden, es decir, aquello que es y que no es. Cuando leemos el libro del Génesis, debemos entender de que el libro del Génesis fue escrito posterior a estos tiempos. Es probable que el libro del Génesis haya sido acabado hacia el tiempo del exilio, y por lo tanto el libro de Génesis estaba interesado en contar las historias de aquellos que habían sido los héroes de la fe para el pueblo hebreo. Es decir, los momentos que vivían en ese entonces tenían que encontrar cierta resonancia y cierta explicación en el pasado. Es por eso entonces que el autor estaba interesado en poder incluir a otros pueblos, a otras naciones, como lo encontramos en los versículos 19 y 21. ¿Qué es lo que sucede después de todo este mandato y de toda esta conversación entre Dios o Yahvé, el Señor, y Abraham? Existe entonces la ejecución del mandato, que la vamos a encontrar en los versículos 24 al 27. ¿Algún voluntario para leerlo? Dice el versículo 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado, el del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Ok. Amén. Amén. Entonces, los versículos que leemos ahora, los 24 al 27, nos presentan entonces la ejecución de aquello que habían acordado el Señor con Abraham. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que trae esta pequeña conexión? Es que Abraham no solamente toma en cuenta a aquellos que estaban allí, sino a aquellos que eran considerados como no parte, como aquellos que no podían recibir de la identidad de Dios, a los extranjeros. E incluso la Biblia nos menciona de que Abraham considera a su hijo Ismael, que era mitad extranjero, porque era hijo de una egipcia. Los versículos 25 y 26 nos presentan entonces que Abraham, dos veces, Abraham circuncida a Ismael y Abraham también se circuncida, y otra vez lo vuelve a repetir, ambos fueron circuncidados en aquel día. El autor estaba enfatizando entonces que hubo realmente una participación de ambos, de aquellos dos linajes en uno solo para ser parte de la identidad de Dios. Y el versículo termina diciendo entonces que aquellos que llegaron por diferentes motivos, y lo explica por medio del dinero, también son parte de la identidad de Dios. Concluyendo entonces con esta idea, tenemos entonces que existe un lugar geográfico donde se ubicaron las ciudades de Sodoma y Gomorra, y el autor empieza a incluir otros elementos como el pacto, como la alianza, esta característica perpetua, este pacto agrícola, este pacto orientado a la tierra, pero también este pacto orientado a la identidad de quiénes son los escogidos y cuál debe ser su respuesta ante este pacto. Y en esta idea, el escritor está presentando una reestructuración, es decir, cuando existe una identidad de ser pueblo, existe un orden dentro de la familia, y al mismo tiempo esta identidad no es exclusiva para ciertas personas, sino son globales para todos aquellos que quieran participar del pacto, es decir, aquellos que no son dignos, por ejemplo, los extranjeros. Con esta idea en mente podemos pasar a entender un poco más de qué se trata la promesa del Hijo y cuál es el papel que tiene Sodoma en esta propuesta. Si vamos al capítulo 18, vamos a encontrar que después de la aparición del pacto, del cambio de identidad, de la circuncisión, encontraremos la aparición de 3 hombres. Y estos 3 hombres y este relato va a ser bien importante para el autor porque va a presentar de qué se trata ese pacto. Aparecen 3 hombres, la Biblia dice Ish, que significan hombres en hebreo,
Y esta palabra va a ser utilizada de manera intercalada con otras palabras en el hebreo, pero van a hacer referencia a tres hombres que no son parte de la identidad, no son parte de aquella alianza que tiene Dios y de aquel pacto que hace Dios con Abraham y con su descendencia, con su pueblo, con aquellos a los cuales circuncida y los hace parte de este pequeño grupo, séquito de personas. El versículo 1 nos hace mención de que llegaron, es decir, no eran parte o no estuvieron dentro de ese momento. ¿Alguien, por favor, nos puede ayudar leyendo el versículo 1 del capítulo 18? Después, Dios le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ok, entonces lo primero que hace el autor es presentar que Abraham, luego de este momento bastante estático en el cual se encuentra con Dios y hacen este pacto, nos presenta luego a un Abraham sentado, a un Abraham en un lugar físico que no es el mismo en el que estaba antes. Recuerden, Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos y ahora lo tenemos en el encinal de Mamre. Es decir, otra vez, la figura de movimiento es muy importante dentro de estos relatos de Génesis. Y nos presenta de que estaba sentado a la puerta de su tienda por el calor del día. Es decir, se trataba de un momento, una situación completamente normal. Para el escritor de este texto es muy importante dejar claro que lo que sucede a continuación fue parte del diario vivir. Es decir, no hubo algo muy especial. Dice el versículo 2, y alzó sus ojos y miró aquí a tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, leyendo el versículo 3? Amén. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ok, versículo 4, ¿alguien más? Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Ok, versículo 5, finalmente. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces, para el autor de este texto, no era la intención del pacto no se trataba de que entonces, como Abraham había circuncidado a los hombres de su pueblo, a los hombres de su grupo de personas, el autor no está interesado en presentar que este encuentro con estas tres personas extranjeras tenían que pasar exactamente lo mismo, es decir, que llegaban ellos y tenían que ser parte de la identidad del pueblo y que tenían que ser parte de este nuevo grupo exclusivo en el cual Dios era su Señor, sino que más bien el pacto incluía un respeto hacia los otros, hacia los demás. Pero este respeto no se trataba solamente de que aparecían y que debía solamente dejarlos que ellos estuvieran allí y que yo estuviera en mi lugar, sino que el autor del texto estaba interesado en forjar 4 o 5 características que debían ser parte de esta hospitalidad hacia el extranjero, hacia aquel que no era parte de mi identidad. El texto nos dice entonces que Abraham salió corriendo, lo cual nos hace referencia a que había prestancia, es decir, el autor quería mencionar de que debía existir esa disposición a estar listo a ver la necesidad de aquel que no era parte de mi pueblo. La segunda característica que se destila de este pacto es que muestra el rostro en suelo, es decir, una señal de reverencia. En otros pasajes de la Biblia encontraremos que esta práctica del rostro al suelo es utilizada, por ejemplo, cuando existe duelo. Cuando alguien se entera de que han muerto otras personas de su pueblo, hacen esta señal de muestra para demostrar reverencia. Otra característica que encontramos en este pasaje es que la práctica hacia el extranjero debe incluir el agua, es decir, debe existir una purificación.
Pero esta purificación no necesariamente lleva a una identificación con el pueblo receptor, sino más bien a que el extranjero pueda limpiarse de aquellas cosas que lo hacen impuro, aquellas cosas que lo hacen sucio. Es probable que para el autor de este texto ya existiera la ley en el momento que lo escribió, pero para el momento y contexto literario todavía no es presentada la ley que encontramos en otros libros de la Biblia, sino más bien solamente está en el imaginario del escritor. Además de ello, presenta la idea de descanso, de renovación. El autor dice entonces que además de que se lavaran los pies, iba a ser necesario que los 3 extranjeros pudieran sentarse bajo un árbol y se recostaran, es decir, renovaran sus fuerzas. No solamente sería importante reconocer y estar listos para ver su necesidad, sino también poder entender que debían ser limpiados de aquello que les causaba daño y al mismo tiempo renovar sus fuerzas. Finalmente, la práctica hacia el extranjero debía incluir entonces comida, es decir, suplir sus necesidades básicas. Por lo tanto, la respuesta del ser humano o del pacto que establece Dios con Abraham, para este escritor va a ser importante de que entonces en la construcción de la identidad del pueblo, del grupo de Abraham, también se forja una práctica hacia aquellos que no son parte del grupo de Abraham. Y no se trata de que vamos a circuncidarlos, sino más bien vamos a respetarlos. Vamos a estar listos para conocer su necesidad y vamos a estar dispuestos a que ellos se limpien, a que ellos se renueven y que nosotros como pueblo escogido podamos responder a sus necesidades básicas. Es decir, mi identidad, mi alianza me lleva a que no solamente yo deba inflarme como aquel que me considero hijo y parte del pueblo, sino más bien me lleva a mí a ser siervo de aquellos que no tienen o aquellos que no son beneficiarios de esa identidad o de ese pacto. Y yo debo asegurarme como beneficiario de ese pacto de que ellos puedan suplir sus necesidades básicas. Entonces, esa idea de pacto va a estar presente en aquello que leeremos sobre Sodoma. Luego de esta pequeña aclaración y de este pequeño momento, vemos que los hombres encuentran un pequeño momento para dialogar y le dicen a Abraham que él tendrá un hijo. Si ustedes recuerdan, en el pasaje anterior, la discusión es que el pacto y esta alianza se va a dar tanto para Ismael, que tenía ya 13 años, y para aquel hijo que aún no había nacido. Y usted puede leerlo esto en casa más adelante, o en la tarde hoy. Cuando sucede esta situación, Sara está allí y se ríe y dice que no lo puede creer porque ya es muy entrada en edad y que Abraham también es anciano. Pero los hombres llegan y le dicen que ellos van a ser padres. Y este anuncio no lo hacen antes de que sean servidos, sino lo hacen después de ser servidos. Para esto encontramos que entonces ya existe otra nueva mención de Sodoma y Gomorra. Sodoma es mencionado en el capítulo 18, versículo 21. Si alguien me puede ayudar leyendo el versículo 21, por favor. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ok, ¿podemos leer también el versículo 20 antes de este? Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentará más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ok. Entonces, la aparición de Sodoma en este texto sucede después del establecimiento de 2 alianzas, sucede después de la respuesta de la alianza y esta declaración de hospitalidad hacia los extranjeros, hacia aquellos que no son parte de la identidad. Aparece entonces el relato de este lugar llamado Sodoma, que en ciertos momentos de la literatura, especialmente en la literatura posterior, va a ser caracterizado con otros tipos de condiciones. La aparición de Sodoma vamos a entenderla como un sinónimo de juicio en otros pasajes. Por ejemplo, en Amós 4:11, lo vamos a encontrar también como juicio en Isaías 1:9, en Isaías 13:19,
en Deuteronomio 29:22 y Jeremías 49:18. También Sodoma más adelante va a ser presentado como una metáfora de corrupción. Y más adelante en unos pasajes también va a ser entendido como una ciudad en la cual se cometían pecados sexuales. Pero estas interpretaciones posteriores son interpretaciones que respondieron a su tiempo, porque la situación de Sodoma, el concepto de Sodoma es aplicado por otros autores para identificar esta idea de juicio y esta idea de iniquidad. Estas ciudades estaban ubicadas en el valle de Sidim, eran 4 ciudades, como 4 ciudades gemelas, y este pasaje nos presenta entonces de que el pecado de Sodoma iba aumentando y aumentando y aumentando, y se había agravado al extremo. La construcción literaria que tenemos de acuerdo al escrito del Génesis es que entonces existe un pacto, existe una identificación, existe una práctica, pero la no práctica de este pacto nos puede llevar a cometer el pecado. No destruir la tierra. Es decir, esta negociación en la que Abraham se presenta como aquel que va a ir a ver quiénes eran los justos, presenta entonces a un Abraham interesado en encontrarse con aquellos que habían estado practicando cosas erróneas. Y Sodoma se empieza a erigir como una figura o una contrapropuesta de aquellos que no siguen el pacto con Dios. Es decir, aquellos que no se habían identificado, sino que hacían prácticas opuestas de lo que Dios había establecido con los extranjeros. Y lo vamos a entender de mejor manera en el siguiente pasaje. Cuando lo encontramos en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y es interesante porque Sodoma aparece como el único término en todos estos pasajes. Pero cuando llegamos al capítulo 19, lo vamos a encontrar con otra ciudad llamada Gomorra. Es también interesante porque Gomorra proviene de una palabra en hebreo que se llama Amorra. Y Amorra significa iniquidad. La iniquidad, el pecado, aquello que es opuesto a lo que Dios ha determinado o ha mandado. Entonces, Sodoma y Gomorra es utilizada tanto como un lugar geográfico, pero también como una característica, aquellos que están en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos entonces que Sodoma y Gomorra son aquellas que son caracterizadas bajo la comparación que tenemos entre Job y Abraham, entre Abraham y Lot. Si podemos por favor leer Génesis 19, versículos 2 y 3. La palabra del Señor dice: y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Entonces, para el escritor, recuerden, teníamos esta figura tanto de Abraham como Lot. Para el escritor es importante empezar a construir esta idea de qué es lo que sucede cuando seguimos el pacto y qué es lo que sucede cuando no. Y en Lot empieza a construir la figura de qué es lo que sucede cuando no continuamos o no somos fieles al pacto. En estas figuras vemos entonces que también existen los hombres, pero estos hombres son comparados como ángeles. La palabra de Dios en hebreo dice que esta palabra ángel era más bien caracterizada como mensajeros, aquellos que traían una buena noticia. Y estos mensajeros tienen la característica de ser extranjeros. El texto nos dice que 2 de estos hombres que estaban con Abraham
ahora son caracterizados como mensajeros en la narrativa de la historia de Lot. Pero en esta narrativa, los extranjeros llegan y no reciben automáticamente lo que tiene el personaje para entregarles, como lo fue en el caso de Abraham, sino que en la historia de Lot, ellos como que se resisten un poco y luego de mucha negociación llegan a aceptarle. Recuerden que habíamos entendido cómo era esta idea de hospitalidad y cómo era esta idea de poder recibir al extranjero en Abraham. Y en Lot, el autor trata de presentar la misma idea. Se pone con la cara contra la tierra, se echa al suelo y empieza a rogarles que lleguen. Sin embargo, luego de toda esta discusión, existe entonces una idea de, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quedarnos en la calle. Sin embargo, Lot le ruega, ok, no se queden en la calle, sino más bien vengan a mi casa. En mi casa pueden quedarse. Para esto, Lot se había ido, si ustedes recuerdan el primer pasaje, se había ido a vivir al valle de Sidim. Es decir, no estaba lejos de las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras ciudades dentro de este valle. ¿Qué es lo que sucede? Si usted lee todo este texto, lo cual haremos de pronto si alcanzamos un poquito más adelante o como tarea, es que más adelante encontraremos que los hombres, incluso los niños, los ancianos de este pueblo, llegan a golpear la puerta de Lot y empiezan a hacer una escena violenta en la que le dicen: queremos conocer a aquellos hombres que están dentro de tu casa. Existe un debate dentro de la academia y de muchas interpretaciones con respecto al verbo conocer, porque el verbo conocer en otros pasajes también es utilizado para el encuentro sexual, es decir, para conocer la intimidad. Es utilizado, por ejemplo, cuando Adán conoció a Eva. Y así en otros pasajes también utilizan este verbo. Sin embargo, existe una como afirmación o un acuerdo grupal o un acuerdo de entender que esta palabra conocimiento significa también una intimidad profunda, es decir, llegar a conocer de manera directa a la otra persona. Es decir, de llegar y establecer cuáles son sus necesidades y conocer no solamente su rostro, sino aquello que está viviendo. Ese conocimiento profundo es la palabra utilizada en el versículo 5. Por lo tanto, podemos establecer de que este pecado que cometen los personajes de Sodoma, cuando tratan de hacerlo violentamente, de conocer violentamente a los ángeles o a los hombres en este caso, se trata más bien de una muestra de violencia que refleja la falta de hospitalidad hacia aquellos que no son parte de la tierra, hacia los extranjeros. Para el autor del libro de este texto, es importante presentar entonces de que el abuso hacia la minoría, hacia el extranjero, hacia aquel que no tiene dónde dormir, es el pecado que causa la destrucción de Sodoma. No se trata de las expresiones posteriores o las interpretaciones con respecto a la corrupción, la iniquidad o estos pecados sexuales, sino más bien hacia aquello que va en contra de aquellos que no tienen dónde dormir o que no tienen un lugar donde satisfacer sus necesidades. El pecado que cometen los personajes de Sodoma es de querer conocer de manera profunda, pero tratar de hacerlo de manera violenta, no siguiendo el establecimiento de este pacto y de este mandato de prestancia, de purificación, de descanso y de suplir las necesidades básicas del extranjero. En esta historia, como Lot es aquel que está dispuesto a recibir a la familia, a estos seres angelicales, a estos mensajeros, los ángeles deciden destruir la tierra. En el versículo 13 lo vamos a encontrar. En los otros pasajes encontraremos de que Yahvé es aquel que quiere destruir a Sodoma. Y en la discusión que tiene con Abraham, es Yahvé el que va a destruir a Sodoma. Sin embargo, en el capítulo 19, esta narrativa cambia y los extranjeros, los ángeles, son aquellos que deciden que quieren destruir la tierra. Entonces, ¿quiénes son? Parece ser que el autor está queriendo decir de que se trata de una destrucción que va a estar a cargo no de Dios, sino de aquellos extranjeros que no recibieron la hospitalidad del pueblo. Recordemos, el autor está escribiendo desde un tiempo posterior, desde un exilio o previo al exilio. Entonces entiende de que hay un pueblo destruido
y que tal vez la razón de este pueblo destruido haya sido que no siguieron la voluntad de Dios y por eso Dios los destruyó, o tal vez los otros pueblos no vieron esta hospitalidad y por eso los pueblos atacaron a Israel. En la continuación de la narrativa, Lot estuvo dispuesto a entregar su propia familia. Si ustedes se acuerdan, la construcción del pacto entre Abraham y Dios también establece un nuevo orden en su familia. Sin embargo, la contrapropuesta de Lot es una figura mucho más negativa en la cual Lot, para poder salvarse, está dispuesto a entregar a su propia familia. El capítulo continúa diciendo en el versículo 15 que Lot y su familia son salvados porque fueron expulsados de la ciudad a horas tempranas del día. Cuando Lot escapa a la ciudad de Zoar, donde no llegaría a la destrucción, según el versículo 22. La destrucción, que la encontramos en los siguientes versículos, va a tener dos características. La primera de ellas va a ser que usa fuego, que significa aish en el hebreo. Y esta palabra fuego es utilizada de manera figurativa en otros pasajes de la Biblia como el fuego que trae purificación. Así como teníamos el agua en el texto del pacto, el fuego también tiene características de purificación, especialmente en los libros de Levítico, donde encontramos la ley. La otra característica de esta destrucción va a ser el azufre o gafrit. El gafrit en otros pasajes, especialmente en Ezequiel, es asociado con las calamidades y los juicios. Entonces, la destrucción del pueblo de Sodoma, que por cierto, en esta sección es la primera vez que menciona a Sodoma y Gomorra juntas, como dos ciudades, dos términos juntos, tiene que ver más bien con esta idea no solamente de una destrucción física o geográfica, sino más bien con una destrucción que trae purificación. Es decir, no es una destrucción en vano, no es una destrucción que no tiene ningún fin, sino más bien es una destrucción que trae esta idea de purificación y al mismo tiempo trae esta idea de juicio y calamidad. Es decir, el no seguir el pacto establecido con Dios nos lleva a este juicio, a estos momentos adversos que son necesarios para poder traer la purificación. Con esta idea en mente podemos leer el versículo 26. Cuando encontramos que la esposa de Lot, cuando están huyendo, regresa a ver. Y este es un pasaje bastante común y hemos escuchado muchas veces en las historias que escuchamos en prédicas o en la escuela dominical, que cuando la esposa de Lot regresa a ver, se convierte en una estatua de sal. Es interesante porque a diferencia de otros monumentos, a diferencia de otros espacios especiales que encontramos muchos en Génesis, en el Génesis podemos encontrar momentos en los que, por ejemplo, Dios se enfrentó a Jacob en un lugar y lucharon y el ángel lo bendijo y es por eso que ese lugar se llama Betel. Dios hizo tal cosa en este lugar y es por eso que este lugar se llama tal cosa. En este momento, el ejemplo que usa el autor de establecer una estatua presenta esta idea de algo más bien estático, sin vida. Es decir, el autor parece estar presentando que cuando aquellos que tratan de ver hacia lo que no es justo o aquello que no es lo que Dios estableció, se convierte más bien en algo estático, algo que no tiene vida, pierde esa característica de continuar sirviendo, de continuar en esa relación o dinámica con Dios. Es decir, más allá de que sea o no una estatua física de sal en la que se haya convertido la esposa de Lot, se trata más bien de esa paradoja o de esa paráfrasis de presentar, ok, existe este cambio de paradigma entre lo que es purificado y que entra en juicio y aquello que está establecido y que continúa la bondad y la voluntad de Dios. Existe este camino intermedio en aquellos que regresan a ver para atrás, aquellos que regresan a ver lo que no es identidad de Dios o aquellos que se regresan a lo que no es el pacto de Dios. Para ellos existe esta caracterización de que se convierten en figuras estáticas, que pierden su vida, que no tienen esa dinámica o esa forma de verse y encontrarse con Dios.
El texto continúa diciendo que Sodoma y Gomorra entendida como iniquidad, son destruidas, que por cierto es una palabra bastante interesante que hace referencia a una destrucción no solamente física, sino también a una destrucción moral, a una destrucción, a una corrupción. Es decir, la ciudad de Gomorra queda como una ciudad destruida, pero también con aires de purificación. La Biblia dice que aún habiendo pasado el tiempo, el humo, que es la palabra utilizada para humo, es la palabra de vapor o nube. Este vapor o nube la vamos a encontrar en otros pasajes de la Biblia que sirven para entender presencia. Aún esta presencia se podía ver en esta sección geográfica. Finaliza el texto presentando la aparición de dos pueblos, los pueblos de los amonitas, que simplemente significa pueblo, y el pueblo de Moab, que según algunas lecturas etimológicas significa el semillero del Padre. La historia de estos pueblos y su aparición es opuesta a la historia de la aparición del pueblo de Israel, y es por eso que el autor termina haciendo esta segunda comparación. En aquellos que continúan o no el pacto o esta alianza con Dios, puede suceder lo que sucede con Lot, que luego de que Lot se salva y vive en Zoar, las hijas lo emborrachan y se acuestan con él y quedan embarazadas de él y tienen a sus hijos, a Moab y a Amón, y de ellos salen estos pueblos. Al parecer para el autor, lo importante es presentar de que en estas relaciones incestuosas es como aparecen los pueblos que son enemigos de Israel, aquellos pueblos con los cuales Israel pelea mucho luego en su historia. El autor está interesado en presentar cómo la construcción del pacto lleva a Israel a ser un pueblo más bien escogido, puro, santo, lleno de la presencia de Dios. En cambio, aquellos que no siguen la voluntad de Dios, en los cuales existen momentos de dudas, como la esposa de Lot, o aquellos que no logran cumplir con el propósito de Dios hacia el extranjero, puede suceder lo que sucede con la historia de Lot, en el cual su estructura familiar no es reformada como en la historia de Abraham, sino que más bien es dañada y perjudicada, y más bien se construye todo lo opuesto, aquella figura antagonista de lo que no debería ser la familia. Una familia llena de pecado, que está en contra de aquello que Dios ha establecido. Con todo esto podemos llegarnos a preguntar entonces, para el autor, ¿qué es Sodoma? Para el autor, Sodoma es aquella práctica en aquella ciudad en la cual no se respeta la vida del otro. Hasta este momento en este texto el autor ha tratado de construir qué es la identidad del pueblo de Dios, qué es la identidad de aquellos que siguen y se identifican con Dios. Entonces, Sodoma representa ese estado en el que no se respeta la vida del otro, el trabajo del otro, ni su esencia en sí misma. Como podemos ver entonces en la recepción que hace Abraham de los extranjeros, o la recibida que hace Lot de los extranjeros, o incluso la recepción o el recibimiento que hacen los ciudadanos de Sodoma hacia el extranjero, nos presentan diferentes perspectivas de cómo debemos recibir a aquellos que no son parte de nosotros. Si entendemos entonces esta construcción, el autor está tratando de presentar de que cuando construimos nuestra identidad, necesariamente vamos a construir la identidad del otro. Cuando yo sé quién soy, automáticamente sé que no soy el otro. Y es por eso que en esta relación del tú y el yo, el autor está presentando una contrapropuesta. Esta contrapropuesta se presenta en una alianza agrícola humana entre Dios y el hombre, basado en el bienestar e inclusión de los otros pueblos. Si usted se acuerda, en los pasajes de la alianza, existe una inclusión de los otros pueblos para ser parte de la identidad de Dios. Pero cuando se abusa de ellos, cuando se trata de conocer de ellos de manera violenta, como en el caso de Lot y los ciudadanos de Sodoma, esa violencia o esa opresión hacia aquellos que son desfavorecidos es aquello que es considerado como pecado. El relato entonces presenta cómo la falta de Dios, o por otro lado la alianza de Dios, pueden llevar a una destrucción total de la familia. El autor finalmente presenta de que de esta
falta de Dios y de esta duda de Dios salen los grupos de los amonitas y los moabitas, quienes estuvieron en constantes guerras con Israel, quienes eran los descendientes de Abraham. Entonces, el autor de esta sección de Sodoma y de Gomorra estaba interesado en presentar cómo la alianza traía una transformación al pueblo. Y esta transformación se representaba en prácticas físicas tangibles hacia los extranjeros, en esta recepción, en esta bienvenida y en esta prestancia de resolver sus necesidades. Y cuando esto no sucedía, el autor estaba tratando de presentar la idea de que esto era iniquidad, esto era pecado. El no recibir al extranjero era más bien la representación de la falta de Dios. Y ante la falta de Dios no existe una reestructuración de la familia, sino más bien la perdición de la familia y la perversión de aquellos que pertenecen a ese grupo. Tengo entonces un par de preguntas para ustedes que me pidieron para la clase, que esto ustedes pueden responder luego, pero abro este espacio para algún tipo de pregunta o comentario de cualquier otra persona en la clase. Jorge, si te molestas, en el chat están como 3 preguntas. Te Ok. rogaría, por favor. Ok, déjenme ver. Ok, desde la pregunta de Edgar Ortiz. Génesis 17, versículo 19 dice que Sara, la esposa, le dará un hijo, el que llamará Isaac. Ok. Con él y sus descendientes como pacto perpetuo, no así con Ismael, a quien dice bendecirá y lo hará fecundo y también le dará descendencia, pero no habla de extender el pacto con Ismael. Ok, de Edgar Ortiz y Dolores Almeida. Vamos entonces al capítulo 17. Con respecto a esta pregunta. Interesante pregunta. ¿Están conmigo en el versículo 17? En el versículo 17, en el capítulo 17, el versículo 15 y el versículo 16 presenta entonces la idea de que Abraham tiene a Ismael y tiene a Isaac. Este versículo presenta la idea entonces del pacto continuo con Isaac, y este pacto continuo tiene esta identidad. Sin embargo, el texto afirma de que también bendecirá a Ismael, y al mismo tiempo Ismael es parte de esta identidad de alianza y de pacto, porque luego veremos que es también parte de la práctica de la circuncisión, la cual era una necesaria para ser parte de esta identidad. Entonces, a pesar de que Ismael se puede entender que no era parte de este linaje, sí sigue siendo identidad porque es parte de la práctica de la circuncisión. Y esta práctica de la circuncisión lo hace automáticamente heredero o parte de esta alianza. Recordemos que estas dos versiones del pacto y la alianza tienen diferentes caracterizaciones. Y la segunda de ellas necesita una práctica física, que es esta circuncisión. Y al ser incluido Ismael dentro de esta práctica física, automáticamente entra dentro de este pacto o alianza. Ok, la otra pregunta dice, por favor, ¿me puede explicar por qué Lot quiere entregar a sus hijas para que hagan lo que ellos querían a cambio de las personas que Lot hospedó? Sí, es interesante esta sección. Y me parece que hay otra persona que también hace lo mismo. Sí, existe esta caracterización hacia lo sexual y existe esta caracterización hacia aquello que es desconocido. El texto habla del tema de conocer y en el pasaje cuando habla de que le entregan que Lot quiere entregar a sus hijas que no han conocido a varón, también el texto continúa diciendo de que cuando ellos escapan también tienen a los yernos, a aquellos que conocerían a sus hijas. Si lo llevamos más allá del tema sexual, porque el tema sexual nos llevaría a hablar de otras caracterizaciones dentro de este texto, de las cuales no hemos tratado en esta mañana, podríamos hablar entonces de que el tema de conocer, cuando Lot las ofrece como algo preciado. Lot pudo haber ofrecido a sus esclavos, Lot pudo haber establecido a cualquier otro de aquellos que tenían en su séquito de personas, pero ofrece a sus hijas porque el texto dice que no habían conocido a otro hombre, a otro Ish.
no habían conocido a la humanidad. Ish, además de ser la palabra que se utiliza para establecer al hombre o establecer a un individuo, también es utilizado en otros pasajes como humanidad. No han conocido aquello que está exterior. Entonces, si querían conocer a alguien, podían conocer a alguien que no habían conocido antes. Pero el texto habla de que no les importaba a los extranjeros, perdón, a los de Sodoma conocer a las hijas, sino más bien conocer a aquellos que eran fuera o que estaban apartados de aquello que era considerado como identidad, aquellos que eran extranjeros. Con esto quiero llegar a decir de que Lot no necesariamente les estaba ofreciendo para que fueran conocidas de manera sexual, sino más bien conocidas de manera más profunda. El texto nos va a dar luces de esto porque más adelante las mujeres tenían yernos, tenían esposos y estos esposos las conocían. Y es por eso que existe cierto tipo de tensión en este pasaje. Pero sí, es interesante si podemos en algún otro momento hacer una lectura desde el aspecto de las prácticas sexuales de este pasaje. La última pregunta que tengo aquí, ayúdenos a entender el versículo 8 y 9. ¿De qué capítulo? ¿Del capítulo 19? ¿18? Ok, el versículo 9 dicen, y respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia hacia el varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Otra vez, este pasaje está conectado con la idea de Lot entregando y ofreciendo a sus hijas, pero al mismo tiempo los habitantes de Somora respondiendo que a ellos no les interesaba mucho conocer a las hijas, sino más bien les interesaba conocer a los extranjeros. Y dice entonces que la figura de Lot más bien se erige como juez. Es interesante porque la figura de juez es diferente a la que encontramos en el libro de los jueces, en el cual los jueces son más bien como figuras utilizadas por Dios para llevar al pueblo o para traer al pueblo a cierto momento histórico en el cual Dios iba a participar. Por ejemplo, el caso de Sansón, en el cual iba a liberar Dios al pueblo de los filisteos. Entonces, esta figura de juez, de autoridad o aquel que exige o aquel que gobierna y decide qué se hace y qué no se hace, tiene mucha importancia en el libro del Génesis, porque la figura de juez, de aquel que decide qué aplicar y qué no aplicar, la encontramos también presente en el relato de Abraham y de los pactos, de la alianza, es decir, qué se puede y qué no se puede seguir. Algunos académicos dirán que esta decisión o esta figura va a ser vital para entender este pasaje porque nos ayudarán a entender cómo el pecado de Sodoma no solamente era la falta de hospitalidad hacia los extranjeros, sino más bien que ellos querían decidir quiénes podían y quiénes no podían conocer o ser aquellos que recibieran a los extranjeros. Recordemos que entonces en la construcción del pacto de alianza, tanto los del pueblo o del grupo de Abraham eran aquellos que se consideraban como el pueblo escogido, y para ellos los de Sodoma también eran extranjeros. Entonces, esta construcción de quién es y quién no es va a estar muy presente en estos relatos del Génesis. No sé si respondo o tengo alguna otra pregunta. No hay otras preguntas. Hay agradecimientos de tu explicación, de la claridad y que te agradece mucho. Igualmente de nuestra parte, Jorge, muchísimas gracias. Siempre la óptica que tenemos de la palabra de Dios va a variar de acuerdo a lo que el Señor nos hace sentir y el Espíritu de Dios nos da. Quiero orar para terminar. Te agradezco muchísimo, Jorge. Espero que el Señor te siga llevando por senderos de verdad y justicia. Espero también que nunca te falte la provisión de Dios y
que Dios restaure a quienes te han ofendido o que no piensan lo que es verdad de ti. Yo creo, Señor, que tu vida ha sido de bendición, no solo para la familia, sino para muchos de los que te conocemos. Sea eso siempre en tu vida, seas un instrumento de Dios, un instrumento de bendición, un instrumento de enseñanza. Dios te lleve de victoria en victoria. Hermanas, hermanos, seguimos avanzando en esta ruta de conocimiento y revelación del Señor. El próximo sábado habrá clases y estará con nosotros la pastora Yadetsi. Les bendigo a ustedes, a sus familias, a sus generaciones, que sea sobre todos nosotros la unción del Espíritu Santo, fluyendo en nosotros los dones del Espíritu y la práctica del carácter de Cristo. Nos vemos la próxima semana, si es la voluntad de Dios. Muchas Amén. gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Martita, y a todos hasta luego. por Bendiciones, hermanos. Gracias, Muchas Martita. gracias. hermano. Bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones. bendiciones.